El origen de la criminalística. Bien, iniciamos precisamente con este tema, retomando el punto de quién es el padre de la criminalística o quién lo originó. ¿Sale? Si bien es cierto que pues sabemos todos nosotros que el padre de la criminalística es Hans Gross, con su publicación del libro El Manual del Juez, ¿sí? En 1892, y que precisamente Hans Gross pues utiliza las diferentes disciplinas que actualmente conocemos como criminalística, precisamente para poder dilucidar, ¿sí? En aquel tiempo las diferentes sentencias, ¿no? Y también de igual manera cómo se auxiliaba, en este caso, los jueces. Ahora bien, el antecedente más remoto a este libro de Manual del Juez, pues precisamente decimos que la criminalística pues nace en el siglo XVII, ¿no? Cuando precisamente los médicos, pues en este caso los médicos judiciales, que precisamente son los que auxilian al juez, pues dan de alguna forma su opinión para dilucidar o para resolver eh, un determinado asunto, ¿no? Un asunto, en este caso, un asunto penal, ¿no? Y bueno, tomamos en cuenta que pues también se distinguen varias etapas de lo que es la criminalística y que viene siendo pues también con sus respectivas disciplinas, ¿no? Ahora bien, precisamente para poder determinar o para poder auxiliarse Hans Gross para resolver cualquier asunto, pues auxiliaba, pues en este caso, de físicos, de químicos, en este caso de balística, ¿sí? De igual forma, pues más adelante, pues vemos la evolución con Juan Bucetich acerca de la dactiloscopía, ¿no? O en este caso, como los autores españoles, ¿sí? En el caso de la grafoscopía, ¿no? Y diferentes materias como hechos de tránsito, lo que es arma de fuego, incendios explosivos, etcétera. Ahora bien, tomamos en cuenta que precisamente en este caso, la criminalística o el origen de la criminalística, pues fue su fundador Hans Gross, ¿no? Con su libro Manual del Juez en 1892. Y bueno, pues nos dice que precisamente este autor pues refirió los diferentes temas en materia criminal, ¿sí? Dividiéndoles en disciplinas en la criminalística. Ahora bien, tomamos en cuenta que precisamente a través de la evolución de lo que viene siendo la criminalística, pues actualmente ya tenemos varias materias o varias disciplinas que conforman, en este caso, la criminalística, como la antropología forense o la serología, ¿no? Y bien, bueno, retomando este punto, pues definimos precisamente lo que viene siendo la criminalística en materia jurídica, ¿no? Y bueno, hay varios autores que nos definen estas ramas y que a su vez, pues, existe doctrina, ¿no? Que precisamente se populariza, ¿no? En este caso por Lockhart. ¿Sabe? Nos dice que en 1923, pues en este caso existía o se creó la policía técnica o la técnica policial, que precisamente era como un tipo detective, ¿no? Como un tipo Sherlock Holmes. Ahora bien, pues nos dice que en 1643, pues contenía gran cantidad de omisiones y errores propios de la etapa precientífica. Entonces, por lo tanto, pues existe una evolución, ¿no? Y bueno, pues aquí tomamos una pequeña biografía de lo que viene siendo el padre de la criminalística, Hans Gross, con su autoría, en este caso, de su libro El Manual del Juez, ¿no? Ahora bien, les decía yo más adelante que precisamente eh, nos hacía una clasificación de lo que viene siendo las disciplinas, ¿no? Y entre ellas, pues ya les hacía yo mención, incendios y explosivos, grafoscopía, grafología, serología, armas de fuego, incendios y explosivos, antropología forense, etcétera, ¿no? Ahora bien, pues también retomamos el punto en el que pues también se da con su creación de Juan Bucetich, en este caso de la tipología o en este caso de los elementos dactiloscópicos.
Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño extracto, una imagen, ¿no? En este caso de el manual del juez, que precisamente retoma todos estos puntos, ¿sí? Y nos dice que le llevó 20 años en este caso de experiencia para este tipo de trabajo, ¿no? Y pues en este manual del juez, pues existe se va dividiendo en lo que viene siendo armas de fuego, lo que son las armas punzocortantes, las trayectorias balísticas, etcétera. Ahora bien, también tenemos con otro autor, que en este caso es Carlos Rowman, ¿sí? Que pues precisamente escribió acerca de la antropología criminal, que pues que también retomamos otro punto, que lo que viene siendo el antecesor de que viene siendo César Lombroso con el origen de la criminología, ¿no? Pero este autor, Carlos Rowman, que en 1904, pues dice que precisamente él, eh, con respecto al estudio de César Lombroso, lo reduce a 3 fases, ¿no? Que precisamente es la evolución, en este caso de la policía científica, ¿sí? Y que ya en nuestro país, pues tenemos a nuestro autor Benjamín Martínez, que precisamente fundó en 1920 en la Ciudad de México el Gabinete de Identificación y Laboratorio de Criminalística. Ahora bien, ya para este entonces, pues ya también ya existían el surgimiento de varias ramas, ¿no? De la criminalística, como por ejemplo, pues ¿no? De la antropología criminológica, pero contemporánea o actualizada, ¿no? Y bueno, pues aquí nos hace referencia a que precisamente hablando de los restos óseos, pues también se podían identificar en este caso a las personas, ¿no? De poder de identificarlos de un hombre a una mujer y en este caso de los hombres a los animales. En 1928, pues nos dice que el criminalista francés Edmond Locard no sé qué enuncia el principio de intercambio de Locard. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya va más relacionado al principio de intercambio con los indicios y el delincuente, muchachos. Ahora bien, este autor nos dice que siempre que dos objetos entran en contacto, transfieren parte del material que incorporan al otro objeto, ¿sí? Que en este caso, un delincuente cuando toca un vaso, cuando toca algún objeto, pues prácticamente estaría dejando sus huellas dactilares, ¿no? Y pues ahí entraría lo que viene siendo la dactiloscopía o el método de Juan Bucetich, ¿no? Que en este caso es el método dactiloscópico. O bien, o siempre, o cuando los delitos de violación, pues tomamos en cuenta que pues cuando existe un intercambio de fluidos, pues de alguna manera se llega, en este caso, al semen, ¿no? En un caso de violación o un tipo de fluido, en este caso una mancha hemática, o a su vez ¿no? Lo que viene siendo los elementos pilosos, que pues es un pelo, ¿no? En este caso, del delincuente, ¿no? En este caso, con la víctima. Y bien, pues precisamente estos principios que actualmente tenemos de Edmond Locard es este principio, el principio de intercambio, ¿no? Que nos dice que un delito pues no es 100% pues secreto, ¿no? Siempre todo lo que se hace en secreto pues sale a la luz, ¿no? Ahora bien, el principio nos ha permitido obtener indicios relevantes en numerosos lugares, desde huellas en el barro y sus restos en neumáticos y calzado, hasta huellas dactilares o restos en las uñas. Bien, entonces vean precisamente que es muy importante, jóvenes, que pues conozcamos estas diferentes disciplinas, ¿no? La mayoría de los delitos que se han resuelto, pues han sido a través de, en este caso, por las huellas dactilares, ¿no? También de igual manera, pues por en este caso que el ADN, ¿no? Que dejan los delincuentes casi con la víctima, ya sea a través de las manchas hemáticas, de los fluidos, en este caso del semen, o en este caso de la piel, ¿no? Que se les queda entre las uñas. Bueno, ahora también tenemos que este autor acerca de María Mateo José Buenaventura Orfila, que en 1840 conforma la toxicología, ¿sí? La toxicología forense en Italia, y que posteriormente fue ampliada por Ogier en 1862, y nos dice que este autor, pues, acerca de los estudios que pues realiza, pues prácticamente estudia todos aquellos
fluidos o químicos en el cual se le puede realizar un estudio, en este caso, a las personas, ya sea a la víctima o en este caso a los delincuentes. Ahora bien, pues tenemos que en 1866 Alan Pickerson, en los Estados Unidos, pues hacía un estudio pormenorizado para acerca de la fotografía criminal, ¿no? Y precisamente como este medio de identificación de la fotografía criminal, pues precisamente reconocía a los delincuentes, ¿no? Y decía que en este caso plasmaban y controlaban el récord delincuencial a través de la fotografía y que más adelante pues actualmente la tenemos, ¿no? En los medios de identificación. Ahora bien, pues existen diferentes formas de poder identificar a las personas a través de la toxicología, ¿sale? Y nos dice que también Bertiñón, pues este autor en 1882 realizó un estudio a través de poder identificar al delincuente a través de su método antropométrico, ¿sale? Nos dice que consistía precisamente en la medición en este caso, del cráneo o de las extremidades del delincuente para poder identificar si efectivamente este personaje había delinquido o había cometido cierto delito, ¿no? Ahora, nos dice que también en 1888, para poder identificar, en este caso, a los criminales que ingresaban a las cárceles, se le tomaban las medidas pertinentes, ¿no? Que en este caso eran las medidas del cráneo, de la mandíbula, de las fosas nasales, también de las fosas oculares, etcétera, ¿no? Y de las extremidades como por ejemplo los brazos o las piernas. Y también, de igual forma, pues en este caso los pies, ¿no? Ahora, no dice que hay otras disciplinas precursoras de esta época, como por ejemplo el retrato hablado, ¿no? Y que actualmente la tenemos nosotros, ¿no? Para poder identificar a las personas, pero ya esta ya evolucionó, ya que en el retrato hablado, pues ya también ya existe un sistema computacional que precisamente se le va metiendo determinados datos y automáticamente la computadora te va arrojando la identificación de las personas, pero ya más sistematizado que actualmente tenemos con las cámaras de vigilancia del C5, que ya también existe escáner facial, ¿no? Y o examen o escáner de retina, ¿no? Observen que cuando nosotros vamos al INE, precisamente a sacar nuestra credencial de lector, pues nos toman las huellas dactilares, ¿sí? Ya no del dedo pulgar, sino ya de todos los 10 dedos de las manos, ¿no? Y a su vez el retrato facial, que precisamente pues lo vemos, ¿no? Con la imagen de nuestra cara en las credenciales del lector. Pero ya también ya se ha dado la tarea que ya se debe hacer un escáner de retina, muchachos. ¿Por qué? Porque la retina pues también es un medio de identificación, ¿no? Y que a su vez ya está implementado en el país de China, ya que las huellas dactilares pues también de igual forma pues se pueden como cambiar, ¿no? O se pueden alterar, pero no la retina o no en este caso lo que es la cara, ¿no? Y bien, y tomamos en cuenta que en estos países pues ya utilizan el escáner facial y que cada vez que cuando existe un delincuente en la calle y que es buscado por la autoridad, pues existen infinidad de cámaras a donde da el seguimiento de hacia dónde se dirigen las personas, ¿no? Bien, ahora tenemos que precisamente Juan Bucetich en 1891, pues nos dice que él, pues en este caso en Argentina, utilizó su método de identificación del método antropométrico, pero también a través de las huellas digitales, ¿no? Y bueno, a través de sus estudios, en este caso de cadactilar, de los dedos de las manos, pues nos da diferentes características de las huellas dactilares, ¿no? Y que precisamente en este caso se hizo muy famoso porque en aquel tiempo una madre obviamente, de dos hijos, pues los había asesinado, ¿no? Y pues había dejado rastros de manchas hemáticas en la puerta y en diferentes partes del lugar, ¿no? Del lugar de los hechos. Ahora bien, pero siempre esta dama,
Argentina, pues definitivamente dijo que los habían matado y pues en realidad ella había sido, ¿no? ¿Y cómo se pudo esclarecer este delito? Pues a través de este sistema de decadactilar, ¿no? De Juan Bucetich. Y bueno, y a final de cuentas se resolvió que efectivamente los mató ya porque se quería escapar con su amante. Bien, y tomamos otro punto, en este caso de 1961, de los científicos Watson y Crick, que en este caso construyeron el modelo de ADN y definieron el código genético, ¿no? Y que automáticamente pues es también un método casi 99% seguro de poder identificar, en este caso, a las personas. Bueno, aquí les doy una pequeña ilustración de cómo es el análisis del ADN, ¿no? La estructura del ADN. Bien, pasamos a otro punto. También este punto pues también sirve para identificar en los juzgados acerca de los juicios de paternidad, ¿no? Ahora, la criminalística como ciencia y como arte, ¿cuál va a ser la diferencia, muchachos? ¿O en qué va a consistir cada una? Porque recuerden que cuando hablamos de ciencia estamos hablando del método científico y el método científico debe de ser comprobable, debe ser real, ¿sale? Debe ser empírico. Y el de la criminalística como arte solamente es una técnica, ¿sale? Que no necesariamente debe de llevar el método científico. Bien, nos dice que la criminalística es la ciencia de la pesquisa. ¿Qué es la pesquisa? Pues es el indicio, ¿no? Lo que dejan en este caso los delincuentes en los hechos delictuosos, ¿no? Y también nos hace mención que la policía judicial científica nos dice que lo utilizan para resolver los famosos crímenes, utilizando obviamente la ciencia como método para o tecnología para poder identificar ya sea al delincuente o a la víctima y los elementos que se utilizaron para cometer determinado delito. Ahora bien, pues nos dice que el arte de descubrir el crimen mediante la investigación de los indicios. ¿Y en qué va a consistir precisamente estas investigaciones? Pues es mediante la interpretación que se le va a dar, ¿no? En este caso a las conclusiones lógicas o al arte en el que se utiliza, como por ejemplo, pues un retrato hablado, ¿no? ¿Qué tanto valor se le va a dar a un retrato hablado? ¿Qué interpretación se le va a dar? Pues es de acuerdo a la persona, ¿no? A quién lo va a interpretar. Ahora bien, pues ya nos enfocamos la criminalística como tal. ¿En qué va a consistir? Pues nos dice que es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible, significativo relacionado con un presunto hecho. Esta pequeña frase es la definición de indicio. ¿Sale, chavos? Nos dice que es el material sensible significativo. Esa es la definición de indicio, relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Ahora bien, ¿cómo la criminalística va a ser ciencia auxiliar o cómo llegó a ser ciencia auxiliar del derecho penal? Precisamente con el libro Manual del Juez, ¿no? Porque precisamente se retomó los diferentes juristas que el poder judicial o el derecho penal se debía de allegar de ciencias auxiliares como lo son la criminalística y sus diferentes ramas o disciplinas, ¿no? Y bueno, y pues nos dice que mediante la aplicación de los conocimientos y la metodología y la tecnología al estudio de las evidencias materiales, un criminalista descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso y al o a los responsables aportando las pruebas o a los órganos que procuran la administración de justicia. Ahora, ¿cuáles van a ser estas disciplinas? Que fue una tarea que se les quedó, pues son las diferentes disciplinas como la balística, la medicina forense, la dactiloscopía, documentoscopía, grafología, la accidentología, ¿sí? En este caso la planimetría o la fotografía forense, que son métodos de identificación, ¿no? Y ya más evolucionado en la actualidad, pues la dactiloscopía computarizada, que en este caso pues son todos aquellos sistemas a donde nosotros plasmamos nuestra huella dactilar y automáticamente el sistema nos va
dando un padrón de qué características se les puede dar, en este caso, a nuestra huella dactilar o qué se le asemeja, ¿no? Para poder identificar. O la planimetría, que precisamente es el estudio que se hace de la medición, ¿sí? En este caso de los escenarios, en este caso de los lugares de hechos, lugares del crimen y también de los lugares de hallazgo, relacionado también con, en este caso, con los puntos cardinales, con la medición, con las calles, con los objetos, etcétera, ¿no? En este caso va a consistir la planimetría. Y de igual forma, pues una como recreación, ¿sí? Del hecho. Ahora, ¿en qué va a consistir la grafología? Bueno, precisamente hay una diferencia que se le va a hacer a la grafología de la grafoscopía. ¿Y cuál va a ser esta? Pues que precisamente la grafoscopía va a estudiar precisamente los rasgos caligráficos con la finalidad de identificar la autoría, en este caso, de la persona, ¿no? Que imprimió. Y también, de igual forma, si es verídico o es falso, ¿no? Y la grafología, pues, estudia más que nada la aptitud, ¿sí? O de igual forma, en este caso, la personalidad de una persona, ¿no? Y puede ser delincuente o no. Y de igual forma también se puede identificar si es hombre o si es mujer, ¿no? Esto mediante la grafología.